Hola a todos, hoy es miércoles 22 de abril de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, desde Beirut. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Déjame empezar por lo que supimos ayer. Sabemos que desde que la administración Trump anunció el alto el fuego, en realidad no hubo ningún alto el fuego. Israel estuvo atacando el sur del Líbano y destruyendo muchas aldeas allí. Pero ayer supimos que Hezbollah respondió lanzando cohetes. ¿Qué fue exactamente eso? Sí, hubo un discurso del secretario general de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, del mártir Sayyid Hassan Nasrallah. Ya sabes, sigue muy presente en nuestra mente. Pero Naim Qassem está diciendo básicamente que responderán a cualquier violación del alto el fuego y que no van a esperar. Y luego hubo una declaración del miembro del Parlamento de mayor rango del partido Hezbollah, el diputado Raed, ayer, pidiendo al presidente del Líbano que simplemente regrese, que deje de humillarse, él y el primer ministro intentando negociar con el enemigo, y que cualquier cosa que firmen no tiene validez. Añadió que Hezbollah seguirá atacando a las fuerzas invasoras hasta la liberación de cada centímetro del Líbano. Desde ayer hemos estado viendo ataques de Hezbollah contra posiciones israelíes dentro de las zonas ocupadas del Líbano, así como contra puntos de concentración israelíes en el norte de Palestina. Han emitido comunicados oficiales confirmando estos ataques. Así que no es como antes, cuando había múltiples ataques contra posiciones israelíes en las zonas ocupadas del Líbano, pero Hezbollah no los anunciaba. Ahora los están haciendo públicos. Y eso significa que la guerra ha vuelto por completo aquí, al Líbano. Pero parece que los sionistas tienen miedo de atacar fuera de las zonas del sur del Líbano, porque eso provocaría una respuesta de Yemen, una respuesta de Irak y una respuesta de Irán. Y si además lo combinamos con la prórroga del alto el fuego, esa extensión indefinida que Trump acaba de anunciar, da la sensación de que los sionistas ahora están quedándose solos y que Estados Unidos no va a iniciar una guerra. Pero bueno, una vez más, quizá todo eso sean solo tácticas de demora, mientras Estados Unidos reúne más tropas y más equipo en la región para intentar lanzar una segunda fase del ataque contra Irán. I think that makes sense, but Laith, when it comes to Lebanon, there is a lot of, political moves, I would say, some sort of negotiations behind the scene, talks behind the scene to make some sort of chaos in Lebanon. That is happening as we talk. How do you see the role of the Lebanese government in that, and how do they know what they're doing, or they're just playing in their hands? I think they know exactly what they're doing. Creo que saben exactamente lo que están haciendo, y fueron colocados por la embajada estadounidense en los cargos de presidente y primer ministro, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam. Están siguiendo un plan que se les ha impuesto. Ahora bien, eso no significa que ese plan vaya a funcionar. Son vasallos. Van a intentar hacerlo lo mejor que puedan. Pero veamos las opciones que tiene este régimen de Vichy, este régimen colaboracionista en el Líbano, para intentar cumplir los objetivos que tienen los israelíes, que son desarmar o derrotar a Hezbollah. Y si eso no funciona, provocar una guerra civil, ¿verdad? Así que, en ambos escenarios, tanto la opción de una guerra civil que están impulsando los estadounidenses y los israelíes, como la opción del desarme de Hezbollah, hace falta un oponente interno contra Hezbollah que pueda cumplir esos objetivos. El plan para desarmar a Hezbollah requeriría que todo el aparato militar y de seguridad libanés se enfrentara a Hezbollah. Y como podemos ver simplemente por las cifras de reclutamiento en las Fuerzas Armadas del Líbano,
Más de la edad a los soldados son chiíes. Por lo tanto, se produciría una insurrección inmediata dentro del ejército y el ejército se derrumbaría. Within the military, and the military will collapse. And this is the only institution within the Y esta es la única institución dentro del Estado libanés que realmente importa. Si el ejército se derrumba por un motín provocado por la presión del gobierno para enfrentarse a Hezbollah, dejará de existir el Estado libanés. Por eso, el comandante en jefe del ejército, el general Rudolf Haikal, se ha negado a usar las Fuerzas Armadas contra Hezbollah. No es porque, digamos, esté del lado de Hezbollah, ni nada por el estilo. Lo que intenta es evitar que el ejército colapse por completo. La otra opción, requiere una milicia capaz de enfrentarse a Hezbollah. militia to face Hezbollah. And when we look at the Y cuando miramos a las antiguas milicias que había en el país, las que lucharon del lado de los sionistas y de los estadounidenses durante los años de ocupación en el Líbano, esas milicias, las de supremacía cristiana, son solo una sombra de lo que fueron. La gran mayoría de los cristianos libaneses viven cómodamente, muchos con doble nacionalidad y repartidos por todo el mundo, y han dejado de unirse a esas milicias, incluso si pertenecen a partidos como las Kataib o las Fuerzas Libanesas. Así que ya sabes, que Agea o Gemayel, los líderes de esos partidos, apenas pueden reunir a unos pocos cientos de combatientes para enfrentarse a Hezbollah. Eso no es una opción. Sería prácticamente un suicidio para esos partidos de supremacía cristiana. Y la última opción son los escuadrones de la muerte wahhabíes, como ocurrió en Siria. Pero Líbano no es un terreno fértil para reclutar escuadrones de la muerte wahhabíes. Además, todo el mundo está observando lo que pasó en Siria tras el colapso del gobierno de Assad. La mayoría de los suníes en Líbano, que pertenecen a la corriente sufí, el Islam suní místico, están viendo lo que les ocurrió a las mezquitas sufíes y a los líderes sufíes en Siria. No quieren sufrir ese mismo destino de matanza. Así que no hay nadie dentro del Líbano que pueda cumplir los objetivos de Estados Unidos e Israel, ni en la opción del desarme de Hezbollah, ni en la de una guerra civil. Creo que por eso Hezbollah no está demasiado preocupado ahora mismo por los problemas internos del Líbano. No tienen un competidor que pueda causarles dificultades. Y por eso sería un error que el propio Hezbollah intentara, eliminar a Joseph Aoun y a Salim Salam, porque estarían provocando algo que nadie más puede provocar. Este gobierno es irrelevante. No puede cumplir, aunque firme 1 millón de documentos, no puede cumplirlos. No tiene el control del país. Y por eso, Hezbollah se está centrando ahora en acabar con la ocupación israelí en el país. Taking out the Israeli occupation in the country. Creo que una de las razones que mencionabas antes, y que tanto Hezbollah como Irán consideran ahora mismo, es que el alto el fuego va totalmente en su contra, porque Estados Unidos e Israel no lograron nada en el campo de batalla. Por eso buscaron un alto el fuego. De hecho, estaban prácticamente suplicando por un alto el fuego, siendo sinceros. Así que, cuando hay un alto el fuego, sabemos que Irán lo respetaría, Hezbollah lo respetaría, pero Israel no lo va a respetar. Si lo respetara, entonces, ¿cuál sería la agenda? Poco a poco, mientras definen la línea amarilla en el sur del Líbano, quieren hacer lo mismo que hicieron en Palestina, en Gaza, lo mismo que están haciendo allí. Y esa es la fragilidad de este tipo de altos el fuego. No ayudan a la situación. Van totalmente en contra de Hezbollah y de Irán. Y eso se percibe así por el liderazgo en el Líbano, por la dirección de Hezbollah. Sí, creo que si vemos cómo Hezbollah ha respondido ahora a las violaciones israelíes del alto el fuego, en comparación con lo que ocurrió durante el primer alto el fuego, durante esos 15 meses en los que los sionistas bombardearon Líbano y asesinaron gente día tras día, matando de media a 2 libaneses al día durante 15 meses, esta vez Hezbollah no esperó.
En cuanto hubo violaciones, respondió, y está actuando bajo la idea de que tampoco va a respetar algo que los sionistas no están respetando. Así que hay un cambio de táctica, y creo que esos 15 meses de supuesto alto el fuego han fortalecido la posición de Hezbollah en Líbano, porque en esos 15 meses no respondió. Pero aún así, hubo destrucción, muertes y ocupación. But there was still destruction, killing, occupation, and the whole Lebanese people were getting pissed off. Y todo el pueblo libanés estaba muy enfadado. Algunos incluso se preguntaban si Hezbollah era realmente capaz de defender el país. Pues bien, ahora todo el mundo puede ver que Hezbollah va a defender el país, que puede hacerlo, que puede derrotar a los israelíes y que no va a quedarse de brazos cruzados mientras matan a civiles sin responder a los sionistas. Y sobre la línea amarilla, la imaginación sionista a veces está completamente desconectada de la realidad. Y eso es porque son supremacistas. Creen que pueden hacer lo que quieran, violar cualquier norma, y que nadie puede detenerlos. Pero ayer, yo estuve detrás de esa línea amarilla. Ayer fuimos a visitar el pueblo de Clayley, que está justo a un pueblo de Naqoura, el punto más al sur de la costa del Líbano. The most southern point on the coast of Lebanon. There was a mass, burial for martyrs. Hubo un entierro masivo de mártires, 17 en total, entre ellos paramédicos que murieron durante los últimos enfrentamientos. Miles de personas acudieron al pueblo para el entierro, y no nos pasó nada. Y esto mismo se repite en varios lugares que hemos visitado en los últimos días. Todos ellos, en teoría, deberían estar detrás de esa línea amarilla. Así que los israelíes pueden trazar líneas en el mapa, pero ¿pueden realmente imponer esa realidad? No, no pueden. No tienen el poder para hacerlo. Y Hezbollah no les permitirá ni siquiera estar seguros en las zonas justo en la frontera de la Palestina ocupada. Creo que en los próximos días las operaciones de Hezbollah en el sur del Líbano van a intensificarse. Cuantos más edificios destruyan los sionistas en los pueblos que están ocupando, más los atacará Hezbollah. Laith, estas imágenes vienen del sur del Líbano. Muestran sobre todo que algunas zonas han quedado destruidas, como en Gaza, como lo que hemos visto en Gaza y en Cisjordania. ¿Qué zonas son esas? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Dónde están los habitantes de esos pueblos? La gente que vivía en esa zona. Yeah, it's very sad. Sí, es muy triste. Obviamente ya sabes, muchos pueblos ya habían sido destruidos antes, durante el último periodo de ocupación, durante aquel alto el fuego. Y ahora estamos viendo cómo los pueblos de segunda línea, sobre todo en la zona de Bin Jbeil, que es el área central del sur del Líbano, y también alrededor de Naqoura, están siendo completamente arrasados. Y lo más increíble de la zona de Naqoura es que está llena de posiciones de la FINUL. Hay al menos 4 o 5. Y están ahí simplemente mirando cómo los israelíes a su alrededor destruyen todos los edificios que los rodean. Así que de alguna manera, la FINUL está actuando como, ¿cómo decirlo?, escudos humanos para los crímenes sionistas que se están cometiendo. Y creo que cuando vemos cómo respondió el presidente francés al asesinato de un soldado francés de la FINUL a manos de los israelíes, intentando culpar a Hezbollah, eso demuestra que la FINUL no sirve de nada en esta situación. De hecho, es un problema para la resistencia. Más allá de que esté espiando a la resistencia y todo eso, también pasa que cada vez que los sionistas hieren o matan a alguno de sus soldados, sus gobiernos intentan fingir que es culpa de Hezbollah. Y bueno, también vemos cómo los israelíes están destruyendo toda la zona de Bin Jbeil, que es una de las partes más pobladas del sur del Líbano. Bin Jbeil no es un pueblo pequeño, y quizá la zona que la rodea, las aldeas cercanas y la propia Bin Jbeil sumen unas 200 y pico mil personas. Es una parte importante de la población que no va a poder volver y encontrar nada donde vivir. Van a tener que empezar de cero. Van a estar desplazados durante mucho tiempo.
Y la forma en que los sionistas están saliendo con la suya demuestra cómo es realmente Occidente, y que su opinión, el derecho internacional y los derechos humanos, todo eso no sirven de nada. Lo único que puede defender al Líbano es la resistencia armada frente a estos crímenes. Has mencionado que la guerra se acerca y sabemos que el alto el fuego es muy frágil. Irán no aceptó ese alto el fuego. Ayer, Donald Trump lo anunció de forma unilateral. No fue una declaración conjunta de ambas partes. Y, mientras observamos la situación en el Golfo Pérsico y en el Mar Arábigo, hoy hemos sabido que las fuerzas iraníes han capturado 2 petroleros en respuesta a lo que está haciendo la administración Trump. Y parece que esos 2 petroleros están relacionados con Israel, de alguna manera vinculados a Israel. ¿Crees que si la guerra empieza, será poco a poco, o veremos nuevos ataques devastadores, masivos, entre ambos bandos? Sabemos que Hezbollah, como mencionaste, está preparado. Irán está preparado. Estados Unidos está preparado. Israel ha dicho que también lo está. Y Yemen ha afirmado que esta vez va a participar y que está listo para ello. ¿Cuál es tu impresión de todo esto? Mira, cuando analizamos lo que acaba de pasar, vemos que Estados Unidos, como imperio, usó todo el poder que tenía a su alcance para intentar derrotar a Irán y al eje de la resistencia, y fracasó. Por eso ahora sabemos que Trump estuvo a punto de usar un arma nuclear, ¿verdad? Así que la amenaza de usar armas nucleares es en realidad una admisión de que no pueden ganar una guerra convencional contra el eje de la resistencia y contra Irán. Cualquier nueva fase de esta guerra no logrará nuevos objetivos de Estados Unidos en su lucha contra el eje de la resistencia, salvo que usen el arma nuclear, y no la van a usar. Lo que vemos ahora es el intento de Estados Unidos de debilitar al eje de la resistencia, de tal forma que si se retira de esta batalla, la colonia sionista pueda sobrevivir por sí misma. Todo lo que están haciendo ahora mismo tiene ese objetivo, porque sus metas han tenido que cambiar, su objetivo estratégico. Saben que no pueden lograr la derrota de Irán. No van a usar un arma nuclear, porque si lo hicieran, habría miles de millones de personas marchando hacia Europa, con su agua y su tierra contaminadas por la radiación nuclear. Y Europa dejaría de ser Europa. Y eso sin hablar de qué otras potencias podrían responder usando también armas nucleares. Así que creo que podemos estar tranquilos ahora mismo, sin miedo a la posibilidad de que se usen armas nucleares o se ataquen instalaciones nucleares en Irán. No creo que eso vaya a ocurrir. Por tanto, el objetivo del eje de la resistencia frente al nuevo objetivo estratégico de Estados Unidos, que es debilitar al eje de la resistencia hasta el punto de que la colonia sionista pueda sobrevivir por sí sola durante al menos unas cuantas décadas más, es salir de la próxima batalla con la colonia sionista tan debilitada que no pueda sobrevivir por sí misma. Y eso va a ocurrir. Creo que eso es lo que veremos en esta nueva etapa. Yemen entrará en juego y cerrará Bab el-Mandeb, lo que obligará a Estados Unidos a alejarse aún más de Asia Occidental, tanto en sus posiciones como en el despliegue de sus tropas y todo lo demás. Si esta siguiente fase dura siquiera 2 semanas, para entonces Estados Unidos, y en realidad toda la OTAN, se habrán quedado sin municiones para sus defensas aéreas y sin misiles guiados. Pero hoy, en los periódicos estadounidenses se habla de que el propio país ha admitido que, se ha quedado sin al menos la mitad de todos sus misiles THAAD y Patriot, además de las JODAM. De las JODAM parece que se ha usado algo así como 3/4 partes. Y también muchos de sus misiles de crucero. Así que, al final de esta próxima fase de la guerra, Estados Unidos no tendrá más opción que retirarse por completo de la región. Tendrá que, replegarse y tratar de rearmarse para no quedar en una posición más débil frente a China y Rusia.
y la colonia sionista se quedará sola. And Russia, and the Zionist colony will be left by itself. So we have to make sure also that Así que también tenemos que asegurarnos de que leí algo que Irán acaba de hacer. Irán acaba de emitir una declaración ante la Agencia Internacional de Energía Atómica pidiendo que las armas nucleares y el programa nuclear de la colonia sionista queden bajo su autoridad. Y eso es muy importante, porque en una situación en la que la colonia sionista esté acorralada y Occidente la haya abandonado, lo único que se interpondrá en el camino de la liberación de Palestina serán esas armas nucleares. Y para salvar a la humanidad, para evitar que caigamos en un invierno nuclear, esas armas tienen que ser desmanteladas. Del mismo modo que Occidente desmanteló las armas nucleares del régimen del apartheid en Sudáfrica. Las empaquetó y se las llevó cuando ese régimen se estaba derrumbando. as the regime in South Africa was collapsing. Yeah. The other point is Iraq, the situation in Iraq. We know El otro punto es Irak, la situación en Irak. in Iraq is Sabemos que el nuevo presidente, el primer ministro de Irak, va a ser decidido, va a ser elegido, pero Trump está haciendo todo lo posible para presionar económicamente a Irak. Y no están enviando los dólares de sus reservas. Son las reservas iraquíes que están en Estados Unidos. Y la tragedia de lo que ha pasado, de lo que sigue pasando en Irak, es increíble. Mucha gente no entiende lo que está ocurriendo allí. Pero Irak, creo que Irak va a salir de todo esto, de lo que está pasando con esta guerra. Irak va a salvarse de lo que ha estado sufriendo durante tanto tiempo, porque están llegando a un punto en el que quieren decidir el futuro de su país. ¿Cree usted que eso es lo que quiere la mayoría del pueblo iraquí? ¿O están buscando una especie de salida a lo que les está ocurriendo económicamente, a su economía? ¿Cómo ve usted la situación en Irak? How do you see the situation in Iraq? Yeah, I mean, Iraq used to be the most Sí, quiero decir, Irak solía ser el país árabe más industrializado antes de 1991. Todo el mundo tenía sanidad gratuita, educación gratuita y todo eso. Esto, por supuesto, no significa que Saddam Hussein fuera una buena persona, pero estamos hablando de cómo era el país en términos económicos e industriales. Y hoy es un estado fallido. No hay electricidad en un país que tiene las segundas o terceras mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Así que sí, creo que ahora, con la salida de las tropas estadounidenses de Irak, a los estadounidenses les va a resultar difícil controlar el país y presionar a su clase política. and threatening its political class. And it will not be attacking Iraq militarily. Y no atacará militarmente a Irak si el nuevo primer ministro que se elija adopta una posición más soberanista y, bueno, normaliza las relaciones con sus vecinos. De hecho, ahora mismo existe la posibilidad de que Irak se libre de este entramado de control estadounidense sobre la venta de su petróleo y su gas, simplemente diciendo, no podemos hacer pasar nuestro gas y nuestro petróleo por el estrecho de Hormuz sin la aprobación de Irán, y que además deben venderse en yuanes chinos. Eso es lo que está diciendo Irán. Así que esto daría al gobierno iraquí la oportunidad de recibir sus pagos directamente en yuanes, en su propia reserva nacional, en lugar de que se depositen en Nueva York en dólares. Y de ese modo podrían echarle la culpa a Irán. Blame that on Iran, okay? And once that happens, the hold of American Y cuando eso ocurra, el control del dinero estadounidense sobre las reservas de Irak terminará. Entonces Irán podrá tener una mejor relación con su vecino, Irak. Irak podrá empezar a reconstruir su red eléctrica, sus sistemas de agua, que han estado abandonados durante más de 30 años. Y bueno, podrá empezar a comerciar de forma natural con Irán y con sus vecinos. Por su posición geográfica, Irak crecerá económicamente muy rápido. Simplemente no se le ha permitido comerciar con sus vecinos. No se le ha permitido usar los recursos que tiene para desarrollarse. Un país como Irak puede avanzar muy deprisa por el nivel educativo de su población, por las habilidades que tiene su gente y por los recursos de los que dispone, siempre que no haya interferencia estadounidense. if there is no American interference.
Today, Donald Trump tweeted that Iran Hoy, Donald Trump ha tuiteado que Irán se está hundiendo económicamente, que quieren el estrecho de Hormuz abierto de inmediato. ¿Y sabes lo que está pasando en el Golfo Pérsico? Básicamente, con la situación en la que estamos, es increíble ver que los Emiratos Árabes Unidos se están quedando sin dinero. Le están pidiendo ayuda a Estados Unidos, y Donald Trump estaba considerando un rescate financiero para Irán. Pero están intentando decir justo lo contrario. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los Emiratos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, intentan presentarlo como si estuviera pasando en Irán. Y ahí está su urgencia. Ese es el problema que siente Donald Trump. Ese es el problema, la presión que viene de fuera y que está aumentando mucho la tensión. Sabemos que Donald Trump, dentro del país, está bajo una presión enorme por todos lados. Pero el problema económico de estos países del Golfo, en mi opinión, es aún mayor. ¿Y cómo va a afectar eso a su situación? And how is that going to play out for him? Can you imagine a country ¿Te imaginas un país como los Emiratos Árabes Unidos, con una población de solo 1 millón de ciudadanos? Probablemente menos. Ya sabes, quizá la mitad haya obtenido la ciudadanía en los últimos 20 o 30 años. Un país que ha tenido descubrimientos de petróleo y gas durante 80 años. Y cuando se descubrió el petróleo y el gas, su población era de unas 80,000 personas. Esa era la población de los Emiratos en los años 50. ¿Cuánto va este dinero? ¿Cómo puede un país como este estar pidiendo dinero a Estados Unidos cuando hace solo unos meses estaba regalando miles de millones de dólares a Trump y a su familia? Está claro que la gente puede ver ahora que ese dinero nunca estuvo en manos de esos vasallos. A esos vasallos solo se les dio suficiente dinero procedente de sus propios recursos, de los recursos de su pueblo, para que siguieran pareciendo reyes de fiesta, ¿vale? Y para mantener sometida a esa población tan pequeña, de apenas 1 millón de personas. Pero si los emiratíes hubieran estado recibiendo un salario directo, una parte de los ingresos del petróleo y del gas durante los últimos 80 años, cada emiratí sería multimillonario. Esa lista de multimillonarios, de las personas más ricas del mundo, probablemente estaría compuesta por todos los ciudadanos de Qatar, Kuwait, Bahrein, los Emiratos y Arabia Saudí, pero ninguno de ellos lo es. ¿Por qué? Porque ese dinero no se les permite usarlo. Así que ahora, cuando los emiratíes le piden ayuda financiera a Estados Unidos, lo que en realidad están diciendo es, por favor, amo, puede devolvernos parte de nuestro propio dinero, ese que nos ha estado robando durante los últimos 100 años. Así de absurdo es. Así que cualquiera que antes no entendiera que esos vasallos del Golfo no controlaban realmente su dinero ni tenían acceso a él, ahora tiene una prueba al 100%. Todos la tenemos. Ese dinero ha sido saqueado por los sionistas y los imperialistas durante los últimos 80 años. Y esos vasallos no tienen control sobre la gran mayoría de ese dinero, salvo lo justo para gastarlo en prostitución, pedofilia, drogas y fiestas en medio del desierto, como ha estado haciendo MBS con su fortuna. Sí, bueno, lo que también es importante de lo que está ocurriendo ahora mismo no es solo el colapso del poder estadounidense en la región, sino el regreso al orden natural de la geografía. Los Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait e incluso el Reino Saudí no son, por naturaleza, centros culturales, económicos ni de población. Durante miles de años, la gente salía de esos lugares y se iba a la región de la Gran Siria, o a Yemen, o al Hijaz para vivir. Aquí no hay un clima que invite a quedarse. Y los centros culturales de los pueblos árabes eran Damasco, Bagdad, El Cairo y Saná. Así que el intento aquí no fue solo crear estados insostenibles desde el punto de vista geográfico, sino también fabricar nuevos centros culturales para el pueblo árabe. Se supone que debemos pensar que los Emiratos y Qatar son la vanguardia del pensamiento y la cultura árabe.
¿Y qué es lo que sale de allí? Nada, porque la naturaleza nos dice que eso no va a ocurrir ahí. Es antinatural tener esa población en ese lugar. Y el colapso de esas torres de cristal y de esas economías de cristal devolverá el orden natural del mundo árabe a su origen. Veremos de nuevo el resurgir de las capitales originales de la economía, la población y la cultura, como Saná. Como estamos viendo ahora mismo, el auge de Yemen empezó con la defensa de su propia tierra frente a Occidente. Pero ahora lo estamos viendo avanzar aún más rápido, con el derrumbe de esas capitales artificiales de la cultura árabe. Creo que esta vez, si la guerra vuelve a empezar, vamos a ver, como aprendimos en Yemen, que ellos se van a unir. Veremos cómo el Bab el-Mandeb entra en la ecuación. Pero, ¿cómo esperas que los países del Consejo de Cooperación del Golfo estén preparados para unirse? Porque formaron parte de la guerra. Cuando empezó dijeron, no vamos a participar en esto. Sabemos que durante la guerra Estados Unidos utilizó ampliamente su territorio para atacar a Irán. Todo, detrás de bastidores, lo hicieron todo. ¿Recuerdas aquellos aviones cisterna alcanzados por Irán en territorio saudí? Pero no sé, hasta ahora, ¿cuál ha sido su curva de aprendizaje? ¿Existe realmente una curva de aprendizaje por su parte? ¿O algún tipo de reevaluación, de replanteamiento? Mira, todos esos regímenes vasallos fueron designados por el colonialismo europeo a finales del siglo XIX y durante la Primera Guerra Mundial. Y el comportamiento de esos vasallos no está guiado por la ética, ni siquiera por el instinto de supervivencia. Está determinado por esa relación de vasallaje. Y podemos remontarnos a finales de los años 30, cuando el rey Abdulaziz bin Saud, el fundador del último reino de los Saud, se comunicaba con Ben Gurión antes de la creación de la colonia judía en 1948. En esas comunicaciones, Ben Gurión estaba enfadado con Abdulaziz bin Saud y le decía, ¿por qué haces todos esos discursos contra el sionismo y a favor de los palestinos? Y creo que Abdulaziz le respondió algo así como, no te fijes en lo que digo, fíjate en lo que hago. Y sus acciones por debajo de la mesa fueron, en 1936, hubo la revuelta árabe en toda la región de la Gran Siria, que incluía la revuelta palestina contra la ocupación francesa y británica. Y hubo muchos de los que hoy llamaríamos saudíes, o personas árabes del Reino de Arabia Saudí, que fueron a Palestina para ayudar a los palestinos en su liberación. Y la familia Saud los mató a todos cuando regresaron. ¿De acuerdo? Vale. También estaban enviando sus nombres a los israelíes para intentar matarlos allí mismo, en la tierra palestina. Así que imposible cambiar esta realidad, porque la existencia de esas monarquías depende del apoyo militar directo del imperio y de los lacayos sionistas aquí, en la región. Y en el momento en que ya no tengan apoyo, toda la gente de la región, de sus propios países, se rebelará contra ellos y los derrocará. Eso fue lo que pasó en los años 70, y los británicos tuvieron que intervenir, por ejemplo, directamente, para salvar a la familia real de Bahrein. Ocurrió también en 1979, dentro del Reino de Arabia Saudí. Hubo una gran revuelta en la que la gente tomó la Meca y la Kaaba. Mujeres y niños estaban, ya sabes, protestando dentro de la Kaaba y dentro de la mezquita sagrada de la Meca. Y la familia Saud envió paracaidistas británicos y franceses que aterrizaron sobre la Kaaba y masacraron a miles de mujeres y niños dentro de la mezquita sagrada. Bien, así que diría que ya sabes, la mejor manera de pensar en estos vasallos es en cierto modo citar a Malcolm X, ¿vale? Quote Malcolm X. Okay. The house slave, when the field slaves El esclavo de la casa, cuando los esclavos del campo se rebelan, ¿vale? Y todos nosotros, aquí en el mundo árabe, somos ahora, por así decirlo, esclavos del campo. Y alhamdulillah, Irán y el pueblo iraní no cayeron, así que ellos no son, ya sabes, esclavos del campo, ¿verdad?
Pero cuando los esclavos del campo se levantan, el esclavo de la casa se queda dentro para defenderla junto a su amo. Y cuando los esclavos del campo prenden fuego a la casa y el amo huye por la puerta trasera, el esclavo de la casa se queda dentro mientras todo arde. Eso es un hecho. Así que lo que veremos es que esos regímenes vasallos del mundo árabe seguirán siendo leales a los sionistas y a los imperialistas hasta que la espada les corte la cabeza. Seguirán fieles a su amo, incluso si los palacios se derrumban ardiendo sobre ellos. ¿De acuerdo? No es una cuestión de lógica, ni siquiera de instinto de supervivencia. Es una cuestión de esclavitud total mit el amo. Mentally to the master. The news just came out and Hezbollah launched and Acaba de salir la noticia de que Hezbollah ha lanzado drones de ataque y cohetes contra posiciones israelíes en el sur del Líbano. Y en un comunicado que se ha publicado hace apenas unos momentos, mientras hablábamos, Hezbollah ha dicho lo siguiente: en defensa del Líbano y en represalia por las violaciones del alto el fuego por parte de Israel, hemos atacado las nuevas posiciones de artillería israelí en Al-Bayada con un bombardeo en picado, causando un impacto tierra stede claro en el cielo trogunta. a fire was burning in the fire control room. And, yeah, Sí, parece que dieron en el blanco. Sí lo dieron. Y este es el lead to Udugnumuthando. Adelante. Yeah, Al-Bayada is right on the Sí, coast. Al-Bayada está justo en la costa del Líbano, al norte de Nakoura, a solo unos pocos kilómetros de la ciudad de Nakoura. Es la última zona habitada de la costa libanesa. Eso demuestra lo frágil que es ahora mismo la ocupación israelí en el sur del Líbano. Y Al-Bayada estaba, bueno, a 1 kilómetro de donde estuve ayer, en ese funeral en Al-Aili del que hablaba antes. Hemos visto videos durante la batalla, antes del supuesto alto el fuego, de columnas israelíes en Al-Bayada siendo atacadas. Perdieron decenas de tanques solo en ese triángulo entre Al-Nakoura, Al-Bayada y Shamam. Así que no hay ningún lugar seguro para los sionistas en el Líbano. Y ahora que intentan establecer posiciones permanentes dentro del sur del país, son un objetivo aún más fácil para Hezbollah. They're even easier targets on Hezbollah. And the more they destroy of the villages that they're occupying, Y cuanto más destruyen las aldeas que están ocupando, más expuestos quedan, ¿verdad? Si no hay edificios detrás de los que los tanques puedan esconderse, puedes dispararles directamente. Ya no hace falta usar armas de lanzamiento curvo. Puedes simplemente a ojo darles. Y aquí es donde los impulsos genocidas y de limpieza étnica que a veces tienen los sionistas acaban volviéndose en su contra. No son capaces de reconocer, están cegados por la venganza y el odio, que al arrasar todas las aldeas de la línea del frente y quedarse allí, se convierten en blancos fáciles. Hezbollah puede bombardear esas zonas ahora mismo y aplicar una política de tierra quemada, ya que los israelíes las destruyeron y no hay civiles allí. Y eso es lo que va a pasar. Las pérdidas de los sionistas van a aumentar rápidamente si volvemos a una batalla a gran escala aquí en el Líbano. if we are returned to full-scale battle here in Lebanon. Apple removed the name of those villages in the southern Apple eliminó los nombres de esas aldeas en el sur del Líbano, como si la gente que vivía allí fuera a olvidar cómo se llamaban esos lugares. Es que si lo piensas, resulta tan absurdo, como si creyeran que pueden, no sé, borrar mentalmente el sur del Líbano. Quizá Israel esté preparando nuevos nombres para esas zonas. Y dime, Laith, ¿cómo lo ves tú? Cuando ves a la gente que fue expulsada de sus aldeas, de sus tierras, de sus regiones, y ahora ves que Apple les hace algo así, ¿qué piensas? And right now you see Apple is doing that to the people. You know, it all started Verás, todo empezó cuando los judíos europeos pudieron salirse con la suya, llamándose a sí mismos semitas y calificando cualquier crítica al judaísmo de antisemitismo, cuando en realidad los pueblos indígenas de esa tierra son los verdaderos semitas. Y el odio hacia los pueblos árabes, los asirios y otros que también son semitas, eso sí es antisemitismo. Y cuando llegas a ese punto en el que una persona blanca europea puede llamarse a sí misma semita, llegas también al punto en el que un hombre puede llamarse mujer. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede estar pasando esto?
Pues bien, aceptaste que un hombre blanco se llamara semita. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Yo mismo podría decir que soy un extraterrestre o lo que sea. Myself an alien or whatever it is. I'm Chinese, okay? This is it. This is how ridiculous. Soy chino, ¿vale? Esto es lo que hay. Así de absurda es la situación. Y cuando consiguen salirse con la suya, y todas las instituciones de Occidente empiezan a repetir esta locura absurda, llegamos a un punto en el que Apple tiene la audacia de borrar esos mapas. No creo que algo así haya pasado antes, ¿de acuerdo? Que partes enteras del mundo desaparezcan de los mapas oficiales. Y eso demuestra hasta qué punto los sionistas están integrados en las estructuras oficiales, económicas y tecnológicas del imperio. Si Apple fuera solo una empresa estadounidense, no daría prioridad a hacer algo así. ¿Por qué hacerlo al día siguiente? Why do it the next day? It means somebody right high up in Apple was. Eso significa que alguien con un alto cargo en Apple tuvo la intención de borrar la existencia de los pueblos libaneses de sus mapas y dio la orden a los empleados de Apple de hacerlo, de prepararlo y de llevarlo a cabo. Así de implicados están los sionistas. Y hay algo muy importante que destacar aquí. Estos pueblos del sur del Líbano ya han sido borrados antes, en los años 40, en los 60, en los 70, y ya fueron borrados antes por los cruzados, completamente borrados por los cruzados. Los cruzados fueron tan despiadados como estos cruzados, y antes que ellos, los romanos, y antes de ellos, y entre todos ellos, los mongoles. Y nosotros reconstruimos nuestros pueblos y conservamos los nombres de esos pueblos. And we rebuilt our villages and retained the names of these villages. These same villages have the same name for the last 6,000 Esos mismos pueblos han tenido el mismo nombre durante los últimos 6.000 años, en distintos acentos de lenguas semíticas y protosemíticas. Y no olvidamos esos santuarios que los sionistas están destruyendo, los de los sabios, las sabias y los profetas, que ya han sido destruidos 1000 veces antes. Y los reconstruimos y conservamos esa memoria. Así que es un gesto desesperado ver a Apple intervenir de esta manera en favor de los sionistas. Esto demuestra lo poco seguros que están, en realidad, de su capacidad para lograr ese borrado total, que necesitan a una empresa gigante como Apple para hacer de escudo de su parte, solo por este momento de guerra psicológica, para hacernos sentir que eso va a convertirse en un hecho. to make us all feel that it's going to be a fact. Well, how is it a fact? Bueno, ¿cómo puede ser un hecho que Apple vaya a borrar todos esos pueblos que ni siquiera han sido ocupados o destruidos? Quiero decir, incluso esa línea amarilla de la que hablamos, te lo dije, estuve en uno de esos pueblos. Hay muy pocos pueblos, quizá los de primera línea, los de segunda línea, algunos de ellos ocupados por los israelíes. Entonces, ¿por qué borrar algo tan lejos, al norte del Litani, cuando los israelíes ni siquiera lo han tocado y la gente sigue allí? Así de desesperados están por convertir sus delirios en hechos y por jugar a la guerra psicológica con todos nosotros. Play psychological warfare with all of us. Here is the latest. Esto es lo último. La Marina de la Guardia Revolucionaria iraní atacó un tercer buque, el Euphoria. Se llama Euphoria y lo obligaron a abandonar su trayecto en Shorfakan, en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora mismo, la preocupación es que si los barcos no pueden entrar ni salir, nadie va a recibir ningún tipo de embarcación. Y sabemos que no van a resistir mucho así. Creo que este es el nuevo juego que los iraníes están intentando mostrar a la administración Trump. ¿Cuánto tiempo tardan en poner de rodillas a los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Creo que ese es el juego que está en marcha. I think that's the game that is happening. Yeah, I think up until now, Sí, creo que hasta ahora Irán ha sido muy generoso y muy humano en la forma en que ha atacado a esos vasallos del Consejo de Cooperación del Golfo. Irán podría haber destruido sus fuentes de agua, podría haberlos aislado del mundo, pero el eje de la resistencia en su conjunto está siguiendo las enseñanzas del Islam y está intentando mostrar al mundo que hay otra manera, que no todo tiene que ser tan cruel. Incluso cuando nos están masacrando y cometiendo genocidio contra nosotros, no nos convertiremos en nuestro enemigo.
Y que Dios bendiga a quienes están luchando en primera línea y lo hacen en estas condiciones, ¿verdad? Así que creo que la siguiente fase de esta guerra, si se desencadena, y parece que se va a desencadenar, con Yemen entrando en la batalla, lo cambiará todo. Y el cierre del Bab el-Mandeb significa que cerca del 30% de todo el comercio mundial se detendrá. Veremos resultados inmediatos y rápidos de eso en las mesas de comida de Europa. Y si Estados Unidos decide empezar a atacar el comercio que está en marcha, como está haciendo ahora, creo que eso llevará a China a entrar en el conflicto. Además, China no va a permitir que sus propios barcos sean atacados por Estados Unidos. Hasta ahora no ha ocurrido, pero si China se siente amenazada, también intervendrá. Ya hay barcos chinos en el mar Arábigo. Veremos cómo evoluciona eso. Y bueno, es curioso que Irán haya atacado un barco llamado Euphoria. Quizá algunos espectadores sepan que hay una serie israelí llamada Euphoria que se emite en Netflix y que promueve la pedofilia y está hecha por los mismos agentes del Mossad que hicieron esa serie llamada Fauda, que denigra la resistencia palestina y glorifica a los agentes del Mossad y a las fuerzas de seguridad israelíes. Así que tiene sentido que Irán ataque no solo un barco israelí, sino un barco israelí que se llama Euphoria. Yeah. Before wrapping up, Laith, we had Sí. something bombastic last Antes de week. terminar, Leith, en los últimos días hemos visto algo bastante impactante sobre lo que ha ocurrido en el sur del Líbano, con soldados israelíes destruyendo la estatua de Jesús. Y bueno, ¿cuál era la situación en el sur del Líbano? ¿Dónde fue exactamente eso? Y es algo nuevo para ti, en el sentido de que te ayude a entender cuáles son los objetivos de las fuerzas israelíes. Porque cuando vemos que eso estalla en los medios de comunicación, como si fuera la primera vez que pasa algo así, ¿cómo lo interpretas tú? It's the first time that happening. Your understanding of that. Bueno, esa foto se tomó en el pueblo de Debel. Debel está justo a las afueras de Bin Jebeil, en la zona central de la frontera. Es uno de los 3 pueblos cristianos situados al sur de Bin Beil, donde no hubo resistencia de Hezbollah, y allí había fuerzas militares libanesas. Durante la guerra de 45 días, el presidente y el primer ministro retiraron al ejército libanés de esa zona y abandonaron a la población cristiana de esos 3 pueblos. El ejército israelí simplemente pasó por ellos para llegar a las puertas de Bin Jbeil. Así que básicamente el primer ministro y el presidente traicionaron a la gente de esos pueblos y traicionaron a Bin Beil para ayudar a los israelíes a conseguir una especie de victoria simbólica intentando ocupar Bin Jbeil, algo que no lograron. Así que todo esto recae sobre la conciencia del presidente del Líbano, que se hace llamar cristiano. La destrucción de la estatua por parte del soldado israelí es su responsabilidad. Y por supuesto, esto no es algo nuevo. Incluso antes de ocupar esas aldeas, los israelíes bombardearon la iglesia de Ein Ebel, otra aldea justo al lado de esta, y de hecho atacaron con un misil guiado al sacerdote de la iglesia mientras plantaba verduras en el huerto de la parroquia, ¿de acuerdo? Ocuparon y destruyeron varias iglesias durante la Guinea CCS 2024 y las profanaron. Todo el mundo recuerda aquel video de soldados israelíes celebrando una boda gay dentro de una iglesia en el sur del Líbano, como si fuera una comedia, mientras profanaban los iconos religiosos del templo. Y bueno, incluso durante la guerra de 66 días, los israelíes destruyeron el santuario del apóstol Simón Pedro en Shema, cerca de la zona de Nakoura. Además, por cierto, lo atacaron de nuevo durante esta guerra de 45 días. Y ayer, los israelíes fueron al santuario del apóstol Simón Pedro y colocaron una bandera israelí encima. Y eso solo hablando de los últimos 2 años y medio. Llevan décadas atacando iglesias e iconos religiosos en el Líbano, iconos religiosos cristianos.
thing I remember from the 66-day war. Lo último que recuerdo también de la Guerra de los 66 días es que había una estatua de San Jorge en uno de esos 3 pueblos de los que hablábamos, que los soldados israelíes se grabaron a sí mismos destruyendo con su tanque y pasando por encima de ella. Así que ya sabes, esto es lo normal. En Palestina, todos los lugares cristianos son atacados. Los cristianos en Jerusalén son golpeados cuando intentan entrar en la iglesia del Santo Sepulcro por Pascua o por Navidad. Esto es lo habitual. Los sionistas odian el cristianismo, odian y en realidad también odian el judaísmo, pero quieren presentarse como los tolerantes. Yeah. Thank you so much, Leith, for being with us today. Muchas gracias, Leith, por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. Y déjame mencionar algo más. Por favor, entra en freepalestine.video y apoya a Leith. Puedes seguirle en su canal de YouTube. Entra en freepalestine.video y apóyale a él y al trabajo que está haciendo. Está haciendo una labor increíble en Líbano y creo que merece todo nuestro apoyo. Tenemos que hacerlo juntos. Thank you. Gracias, Habib y Nima. Nos vemos pronto. See you soon.